y a estas charlas desde la razón y desde el corazón que he titulado Tengo un mensaje para ti. Hoy quiero hablar sobre la violencia, sobre el respeto, sobre la libertad, sobre el libertinaje, sobre los derechos de las personas. Yo soy una persona que me preocupa mucho lo que pasa en la humanidad, no solamente en el entorno donde yo vivo, sino lo que pasa en el mundo, porque a pesar de estar en diferentes sitios del planeta, de pertenecer a diferentes culturas, todos somos seres humanos, todos somos de carne y hueso, todos tenemos sentimientos, nos asisten los mismos derechos. Y lamentablemente, en gran parte de este planeta, la violencia es el común denominador que está asolando, arrasando la vida de las personas. Si empezamos por aquí mismo, por nuestro país, por España, específicamente en estos momentos en Barcelona, se están suscitando hechos violentos que están atentando contra la seguridad de las personas. Son las de los famosos ocupas. A ver, yo defiendo a todo aquel que está intentando defender una situación injusta, pero no defiendo la violencia. La violencia no es inspiradora de nada bueno. La violencia lo único que hace es engendrar más violencia. Violencia que empieza en una planta, como en este caso los ocupas, pero que se suma a la violencia de las autoridades, que están intentando salvaguardar el orden y de cumplir con sus funciones, sin los abusos. Tampoco soy amiga de los abusos, ya sean los abusos de poder como los abusos de las autoridades, que son las encargadas de llevar adelante la seguridad del país, pues no están bien. La violencia no está bien, no va con la naturaleza del ser humano. El señor Albert Rivera cruzó el océano Atlántico y se trasladó hasta Venezuela. Sus fines no eran solidarios precisamente, ni humanitarios mucho menos, no. Sus fines eran emponzoñar a la sociedad actual, mostrando imágenes de una sociedad que está totalmente convulsionada, que está atravesando una situación muy difícil, donde hay seres humanos que están sufriendo muchísimo, que están sufriendo desde el punto de vista humano y físico, ¿vale? Son todas culturas diferentes. La cultura iberoamericana es diferente que la nuestra, como es diferente que la del continente africano, como que la de los asiáticos. Es que todos somos diferentes, pero no podemos dejarnos llevar por los antagonismos, por la xenofobia, por el racismo, ni tampoco por los intereses materiales de muchos políticos, ni de este país ni de ninguna parte del mundo. Venezuela, yo sinceramente, humildemente, pienso que no es ejemplo de democracia, ni mucho menos. Para mí, Venezuela quizás está gobernada por la izquierda, sí, pero más que nada creo que está gobernada por un psicópata que se ha convertido en un dictador de izquierda. Y las dictaduras, ya sean de izquierda o de derecha, no sirven. Como no le sirvió a Cuba. Resulta que se armó una revolución, que Fidel Castro lideró una revolución para acabar con una dictadura y terminó convirtiéndose él en un dictador, de izquierda, pero dictador al fin y al cabo. ¿Y cuántos ha habido en la historia? ¿Y cuántos habrá en la historia si no le ponemos un stop, un freno? Sigamos más abajo en América del Sur. Brasil. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil está dominado en gran parte por la violencia, por la delincuencia, por el narcotráfico.
por los políticos inescrupulosos que se aprovechan de todas esas situaciones para lucrarse, porque en situaciones de narcotráfico hay muchos personajes importantes, figuras políticas, empresariales que están metidos. Sigamos más abajo. Argentina. Argentina está viviendo también momentos conflictivos. Uruguay. La delincuencia en Uruguay se ha decantado de forma tal que los ciudadanos honestos y trabajadores no pueden andar por sus calles tranquilamente, no pueden ir a trabajar porque no saben si van a volver del trabajo. Viven encarcelados en sus propias casas, en sus viviendas, enrejados, mientras los delincuentes van por las calles a su libre albedrío, portando armas como si estuviéramos hablando del lejano oeste, matando a quien se le dé la gana, totalmente impunes, porque la gran mayoría o son menores o mandan a menores a cometer sus fechorías, porque saben que son impunes, porque en Uruguay se respetan mucho los derechos humanos, pero deberían de respetar más los derechos humanos de la gente honesta, de todos en general. Toda esta violencia que estamos viviendo, como la que se vive en Siria, como resultado fatal, fatídico, son esa chorrera que no para de gente que se va huyendo de la guerra y de la muerte y de la pobreza y de la miseria. Tras todos esos trasfondos, ¿qué es lo que hay? El poder, la ambición, el quererse lucrar, el tráfico de armas, los que venden armas. ¿Por qué no se pone freno de una vez a la violencia? Porque no interesa. Porque a los mandatarios del mundo, a quienes dirigen el mundo, no les interesa a río revuelto ganancia de pescadores. Pero la violencia que se instaura en una población, en una sociedad, tiene mucho que ver con la cultura y la educación, ¿vale? Donde falla eso, falla todo, falla el respeto a la vida del prójimo y a la nuestra. Es que no se puede, no es posible vivir en un mundo donde estamos rodeados por la violencia. No se puede vivir pensando, y mañana viviré, y mañana me pegarán un tiro, y mañana voy a ir a la panadería a comprar una barra de pan, regresaré a mi casa. Yo conozco un caso muy de cerca que pasó en Uruguay de un amigo muy querido, una persona muy trabajadora, que estuvo en el momento equivocado y en el lugar equivocado, en una ferretería, que fue a comprar cosas para su trabajo porque era restaurador de sillas de los bares, y se encontró con que habían robado. Y el que había robado, que estaba flipando, estaba drogado por la famosa pasta base esa que está emponzoñando en las mentes de los jóvenes, estaba enloquecido, destrozando todo el local. Y este amigo lo único que dijo fue, muchachos, ya lograron su objetivo, pues entonces váyanse, ya se llevan lo que querían, ¿no? ¿Y qué pasó? Le pegaron un tiro en la cabeza y se murió, y quedó una familia totalmente destrozada, desmembrada. Y ese ejemplo, que yo lo viví de cerca, se ve en todas partes, lamentablemente se ve en todas partes. Hay violencia de Estado también, hay violencia de gente que prefiere romper una sociedad, romper un país para beneficiarse, para lucrarse, sin importarle un bledo, como se dice, la suerte que pase el resto de la gente. Yo creo que esta humanidad está confundiendo libertad con libertinaje. Libertad, con libertad no ofendo ni temo, pero libertinaje no.
Mi libertad y mis derechos acaban donde comienzan los del prójimo, donde comienzan los suyos. El respeto. Todo basado en la cultura, en la educación. Los gobiernos deben de preocuparse de fomentar la educación, de darle garantías a los jóvenes, a los niños, para que se eduquen, para que se culturicen, porque es la base de las sociedades y el futuro de los países. Una sociedad culta, educada, instruida, tiene muchas más posibilidades de salir adelante, de salir victoriosa, pero a eso, a los capitalismos, al capitalismo, al IBEX 35, a los políticos no les interesa, porque cuanto más empobrecida esté una población, cuanto más carencias tengan, cuando menos cultura y educación tengan, son más fáciles de gobernar, más fáciles de dominar. ¿Es eso lo que queremos? ¿Les vamos a permitir que 8 personas en el mundo se salgan con la suya, llenando sus cuentas bancarias a costa del sufrimiento de la humanidad, a costa del dolor y de la vida de las personas inocentes? Yo creo que estamos perdiendo el norte, los valores de las personas, la ética y la moral aparentemente están quedando difumidas en el horizonte. ¿Qué es lo que pasa? Es que no somos capaces de pararnos a pensar que este camino no nos lleva a ninguna parte, que estamos iniciando un camino que quizás no tenga regreso. Las guerras siempre han sido un negocio, pero ahora lo son más. Antiguamente en la historia era para conquistar territorios, era para conquistar territorios y abarcar más y enriquecerse más. Hoy el objetivo es diferente, porque claro, hoy ya no van a caballo matando con arcos, ni con armas ni con espadas. No, hoy van con armas, y con armas nucleares, y van llevándose por delante a todas las sociedades, a toda la humanidad. Por favor, ya está bien. Es que vamos a seguir sistemáticamente comprometiendo la seguridad y el futuro de las personas. Es que vamos a continuar sistemáticamente tropezando siempre con la misma piedra. Esta sociedad ha evolucionado. La sociedad va camino al cambio. Hay un gran sector, un sector muy importante, que se está espiritualizando, que se está humanizando. Pero tiene que ser la generalidad. No podemos seguir permitiendo la predominancia de la violencia. Y violencia también es la que cometen los estados cuando hacen los destrozos que hacen en una sociedad, cuando quiebran un país, como quebraron el nuestro. Eso es violencia de Estado. Eso también es inadmisible. ¿Qué pasa con estas sociedades que permiten, que son tan permisivas de la violencia? Porque se rigen por la hipocresía, como todos los políticos. Dan una imagen, dicen algo, pero luego hacen lo contrario, o lo que se les cante, porque tienen el sartén por el mango. Ahora digo yo, vamos a seguir permitiéndoselo. Tenemos derechos de elegir a la gente cuando vamos a votar a las urnas. Pero ¿qué pasa? Hay sociedades, como en el caso de las latinoamericanas o de algunas de las latinoamericanas, que son muy fáciles de corromper a la gente. Digo corromper porque cualquier dávida extra, cualquier beneficio extra, cualquier coimisión, eso es corrupción. Y eso lo hacen legalmente muchos gobiernos, dándole a la gente dinero o especies, como en antaño, como hacían los conquistadores o los gobiernos de entonces,
para conquistar votos, claro, como en el caso específico de Uruguay. En Uruguay, yo no digo que esté mal darle a la gente, no, al contrario, yo soy una acérrima defensora de la igualdad, de que la gente necesita tener determinado nivel de bienestar, de que necesita las herramientas para poder beneficiarse de ese estado de bienestar a través de un trabajo digno, de un contrato digno, de un sueldo digno. Pero lo que no está bien es que esta gente se lucre, me refiero a quienes reciben los beneficios, ¿no? Se lucren del Estado, a costa del Estado, a costa de los trabajadores, recibiendo ayudas, como se han dado mucho en Uruguay, que lo único que hacen es crear parásitos que se acostumbran a que el Estado les proporcione todo, y que cuando se les acaba lo que perciben del Estado, pues ¿qué hacen? Salen a las calles a robar, a matar. Les da igual si los matan o no. Después se quejan cuando los gobiernos explotan, se colacionan y aparece una dictadura. Claro, la dictadura también es el otro extremo y es malo porque siempre hay abusos de poder, abusos de sociedad, ¿vale? Le ponen la bota encima a la gente y le quitan sus derechos y sus libertades. Que los extremos, vuelvo a insistir, son malos. Siempre hay que buscar un término medio. Pero yo siento mucha impotencia ante esta injusticia. Para mí es muy injusto lo que está pasando en este mundo. Y yo creo que los seres humanos deberíamos deberíamos pensar y recapacitar y ponernos a pensar concienzudamente si vamos en el camino correcto. Yo creo que podemos ir en un camino correcto, pero no desviarnos, no seguirnos por las tangentes para encontrar cortadas como las de Llanero Solitario, no. Debemos ir de frente, con la verdad por delante, con la justicia por delante, con el respeto hacia las instituciones y hacia la gente, con el respeto de los derechos humanos. En Venezuela no se respetan los derechos humanos. En Uruguay tampoco. Uruguay es un gran defensor de los derechos humanos, siempre lo fue. Pero hoy por hoy están respetando los derechos humanos de los menores que salen a delinquir, a asesinar, a matar gente inocente. Entonces no se están respetando los derechos humanos de las personas trabajadoras y honestas y decentes. Y eso pasa lamentablemente. Y está pasando aquí también. A ver, una cosa es el respeto hacia los derechos humanos. Y otra cosa es que se aprovechen de los derechos humanos para el libertinaje. Libertad es una cosa, libertinaje es otra. El libertinaje es el desmadre total de todo. Y eso no se puede permitir. Podemos luchar por defender nuestros derechos sin violencia, en paz, sin armas, sin represalias, sin corrupción. Porque la corrupción lamentablemente está implícita en todos lados, en todas partes del planeta. Hay corrupción. Corrupción de estados, corrupción de funcionarios del Estado, de gobernantes, y la corrupción corroe, rompe, deshace sociedades y personas, vidas de personas. Yo no sé cuál es la receta, no la tengo para cambiar nuestro futuro y el futuro del mundo. Es partir de las bases de la coherencia, del respeto, de la educación, de la cultura. ¿Cuántos ninis hay acá en España? ¿Cuántos ninis hay en el mundo? Jóvenes que se han dejado llevar por la corriente, ni trabajan ni estudian. Muchos de ellos agreden a sus padres, o pueden llegar a matarlos inclusive, si no les dan, si no los mantienen, lo que ellos consideran su derecho. Eso no está bien. Los jóvenes, justamente, y los niños, son en quienes hay que invertir, porque son el futuro, no solo de un país, sino del mundo.
Y para que este mundo cambie, debemos de recuperar los valores que se han perdido. Debemos de recuperar la calidad humana, que también se ha perdido. Debemos recuperar la ética y la moral, que también se han perdido. La solidaridad. No estamos hablando de una película en blanco y negro del principio del siglo XX, no. Estamos hablando de la realidad, del pan nuestro de cada día. Y esa realidad, como no me gusta a mí, no le gusta a muchos. Yo crecí en una generación donde podíamos deambular por las calles, tranquilamente, a cualquier hora, donde se respetaba la vida y se respetaban las personas. Mis padres pertenecen a otra generación, donde, digo más, inclusive, no existían los contratos firmados y escritos, que hoy también se violan sistemáticamente. En aquel momento, el contrato era la palabra de la persona, era un buen apretón de manos sincero. No pretendo volver a esa época, pero sí a una época donde se respeten las personas, se respeten los seres humanos, donde se respeten los derechos, donde se dejen de choriciar los políticos, donde se dejen de corromper las sociedades, de romper los países, donde se dejen de asesinar a diario personas. No solamente asesinan personas los delincuentes, asesinan personas los gobiernos que comienzan guerras inútiles, porque la guerra es inútil. La violencia de la guerra es una mortandad legal aparentemente. Mientras la sociedad siga siendo asolada por la guerra, por los intereses, vamos a seguir siempre en la misma marea. Y eso no nos ha traído buenos resultados ni buenos recaudos. Eso nos ha traído mucho dolor, mucha angustia. La violencia debe ser erradicada de la faz de la tierra. Necesitamos y merecemos un mundo mejor, todas las personas de esta tierra. Necesitamos que se respeten nuestros derechos. Necesitamos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos crezcan en sociedades justas, en sociedades donde puedan formarse como personas, como seres humanos, y que puedan seguir, que puedan construir un mundo mejor. No destruir, sino construir un mundo mejor. Por el bien de todos los necesitamos. Pero para eso hay que poner los puntos sobre las íes y hay que empezar a cambiar de adentro hacia afuera, para que la sociedad entera pueda cambiar, para que el mundo entero pueda cambiar. Debemos erradicar la violencia y debemos erradicar a todas aquellas personas, ya sean empresarios, dirigentes políticos o gobiernos o líderes políticos, que lo único que hacen es lucrarse con el dolor ajeno, que lo único que hacen es vender armas y crear guerras. Debemos acabar con eso. Tenemos un mundo, un país y un planeta maravilloso, grande, vasto, amplio, y nosotros lo estamos emponzoñando. Estamos creando disturbios, estamos creando peleas, estamos creando una sociedad tumultuosa. Es como si fuera una luz que va de menos a más, se va armando una gran bola y explotará, en algún momento explotará, no será en esta generación ni en la siguiente, pero en algún momento va a erosionar. Tenemos que evitar eso, tenemos que pensar que no vivimos solos, que vivimos rodeados de mucha gente en una sociedad, que no somos individuales. Tenemos que pensar no solamente en nuestro bienestar, sino que nuestro bienestar no perjudique al resto. Ese ha sido mi tema de hoy, porque realmente siento mucha indignación cuando veo las escenas violentas del mundo, como las que trajo el señor Rivera de Venezuela, por ejemplo. Está muy preocupado por el caos que hay en Venezuela
por los problemas que hay en la sociedad venezolana, pero parecen no preocuparle el hambre y la miseria que hay aquí en este país. Se preocupa allá para lograr votos, solamente por eso. Es tan hipócrita como cualquiera de los otros políticos. Acá también hay hambre. En Cádiz, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, hay gente que pasa hambre, hay gente que hace cola en los comedores, hay gente que duerme a la intemperie. Y después pretenden hacer de Venezuela su caballito de batalla para ganar unas elecciones. Venezuela no es más que una cortina de humo que utiliza la derecha para sembrar el miedo y el temor en la población. Siembran el temor y el miedo, porque saben que el miedo y el temor paraliza a la gente. Eso es una herramienta arcaica, de siempre. Sembrar el miedo para que la sociedad no avance, para que quede estancada. No voy a votar ni a Podemos ni a Izquierda Unida, no voy a votar a la izquierda, porque lo único que van a traer es lo que pasa en Venezuela. No, mentira. Mentira. Están utilizando el dolor de los venezolanos, todas las atrocidades que están viviendo una sociedad como la venezolana, en beneficio de ellos. A ellos no les importa lo que pasa en Venezuela, como tampoco les importa lo que nos pasa a nosotros aquí. A ellos lo único que les importa es llenar sus bolsillos. Para pensar y para reflexionar. Si les pareció interesante la charla de hoy, espero que presionen el dedito para arriba. Si no, ya saben, por supuesto, vivimos libremente el dedito para abajo. Y si quieren hacer algún comentario o quieren proponerme algún tema, pues con mucho gusto. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por estar ahí. También pueden suscribirse al canal y los espero en el próximo video. Buenas noches.